Me llamo Carmen. Tengo 23 años y estudio para ser ilustradora. Mi mundo se desmoronó cuando mis padres decidieron divorciarse. Fue un agujero negro que absorbió todo lo que conocía, obligándome a dejar mi ciudad natal. La sensación de pérdida y tristeza se desenredó lentamente dentro de mí, pero el destino me trajo aquí, a un lugar que lo cambió todo. Me mudé con mi tío Sergio a su espaciosa casa en la provincia. Su hogar se encontraba en las fueras, cerca de una colina majestuosa desde la cual se extendía una vista de campos infinitos, donde las hierbas doradas y ondulantes danzaban al soplo del viento. Este lugar parecía tranquilo, casi de ensueño, pero en el fondo me resultaba difícil creer que la vida aquí podría convertirse en algo más que una simple huida. Los primeros días estuvieron llenos de algo que yo llamaba silencio. Aunque no era solo la ausencia de sonidos, sino también el eco amortiguado de todos mis recuerdos dolorosos. La mañana comenzaba con la niebla que se alzaba sobre los campos y las primeras bocanadas de aire fresco. La vida aquí era pausada y profundamente arraigada a la naturaleza. Mi tío Sergio me recibió en la puerta con una cálida sonrisa. Una sonrisa capaz de sanar hasta las grietas más dolorosas del corazón. Extendió sus brazos hacia mí, y atrayéndome a llorar, sus abrazos eran como una manta que te envuelve en la noche más oscura. Sergio siempre fue más que un simple familiar. Después del divorcio de mis padres, se convirtió en un amigo, un mentor y alguien que me apoyó incluso cuando yo misma me apartaba del mundo. Me mostró su casa, orgulloso de cada detalle. Las antiguas vigas de madera del techo que guardaban historias de generaciones. La gran cocina con una ventana que daba a un jardín en flor y su taller lleno del aroma del barniz y la madera. Su voz era tranquila y melódica, como la música que escuchas en momentos de serenidad. «Me alegra que estés aquí, Carmen», dijo. «Este lugar será tu hogar mientras lo necesites». Entonces apareció ella, Isabel, su esposa. Cruzó el umbral con un movimiento tan elegante que parecía deslizarse por el aire. Alta y delgada, con el cabello oscuro recogido en una trenza apretada, irradiaba una elegancia serena que era a la vez cautivadora e inquietante. Sus ojos castaños brillaban con algo inalcanzable, un misterio profundo pero escondido. «Hola, Carmen», dijo suavemente. En su voz había algo que me hizo tensarme. Isabel parecía algo distante, como si siempre guardara un secreto que enredaba sus pensamientos. Extendió su mano hacia mí, pero no se acercó más, manteniendo una distancia entre nosotras. Sus manos olían a flores recién cortadas. Me enteré de que era florista, cuidaba el exuberante jardín junto a la casa y tenía su propio invernadero que se había convertido en su santuario. Durante aquel primer encuentro, me pareció que nuestras almas seguían siendo desconocidas la una para la otra. Su presencia se sentía en toda la casa, en cada habitación, en cada maceta con flores, en cada suave brisa que entraba por las ventanas. Y al mismo tiempo, su alma parecía vivir aparte, oculta tras muros de silencio que aún no sabía cómo derribar. Los primeros días en la provincia transcurrieron lentamente, llevándome hacia una nueva vida. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros que llenaban el jardín y observaba cómo los primeros rayos del sol disolvían la niebla matutina. Salía a la terraza con mi cuaderno de dibujo, inhalaba el aire fresco e intentaba entender cómo había tenido la suerte de terminar aquí. La casa de Sergio estaba rodeada de vastos paisajes donde los campos se encontraban con el horizonte. Y eso me inspiraba para crear. Pasaba horas dibujando, a menudo perdiéndome en mi imaginación. Los trazos ligeros del lápiz en el papel se convertían en paisajes que capturaban el silencio y la belleza de este lugar. A veces sentía que mi alma comenzaba a sanar, como si la naturaleza estuviera curando mis heridas en silencio.
A veces pasaba tiempo con Isabel en su invernadero, ayudándola a trasplantar flores o a regar las plantas. Sus manos se movían con destreza y precisión, como si cada flor fuera un tesoro valioso. No hablábamos mucho, pero el silencio entre nosotras no era incómodo. Al contrario, nos daba una sensación de comprensión mutua, aunque fuera frágil e incompleta. Comencé a notar que de vez en cuando, en sus ojos aparecían destellos de calidez, aunque rápidamente se desvanecían, dejándome pensando en cuánto dolor podría estar ocultando su alma. Lo que más me impresionaba era la sinceridad de esta vida tranquila, que era a la vez tan simple y tan llena de significado. Una noche, sentada en la terraza y observando las estrellas, sentí que empezaba a formar parte de este lugar. Su silencio, su belleza y su magia comenzaron a penetrar en mis sueños, transformando mis miedos en algo más suave y luminoso. Mi tío Sergio era un maestro en su oficio. Podía darle nueva vida a cualquier objeto antiguo, ya fuera una silla rota o un armario tambaleante, y cada uno de sus movimientos era preciso y calculado. A menudo pasaba tiempo en su taller, donde el polvo de madera caía como un velo dorado bajo los rayos de luz que se filtraban por una pequeña ventana. El aire estaba impregnado del aroma de la madera recién cortada y el barniz, y esos momentos eran como pequeñas islas de calma en las que podía olvidarme de todo. Conversábamos a veces, riendo o simplemente trabajando en silencio. Sergio me contaba historias de su juventud y me sorprendía cómo se había relacionado conmigo más de lo que había esperado. Hablaba de sus sueños no realizados, de los días en los que, siendo joven, deambulaba por las calles nocturnas de la ciudad con sus amigos. A veces sus ojos brillaban con esa misma energía juvenil, y eso derretía mi corazón. «Tienes un talento, Carmen», me dijo un día, observando uno de mis bocetos con atención. «Puedes crear algo importante, algo que perdure en el tiempo». Esas palabras fueron para mí mucho más que un simple cumplido. Fue un gesto de apoyo que necesitaba desesperadamente. Pero con el tiempo empecé a notar algo más, algo que al principio me asustó. A veces, su mirada se quedaba en mí un poco más de lo necesario. Era difícil de explicar, pero sentía que en esos momentos el aire en el taller se llenaba de una tensión que antes no existía. Mis manos se volvían inseguras cuando él estaba cerca, ayudándome a sujetar una tabla o mostrándome cómo tratar la madera. Mi corazón comenzaba a latir más rápido y mi respiración se volvía más pesada. Un día, mientras trabajábamos en un pequeño proyecto de mi tío, nuestras manos se encontraron por accidente. Fue un momento breve, pero el sentimiento fue tan intenso que casi dejé caer el destornillador que sostenía. Sergio retiró su mano de inmediato y fingió que no había pasado nada. Pero noté cómo se tensó, y sus hombros se quedaron rígidos. Con cada día que pasaba, nos acercábamos más, y esa cercanía se sentía cada vez más peligrosa y confusa. En una de esas cálidas noches, Sergio y yo fuimos al río que estaba cerca de la casa. Era uno de nuestros lugares favoritos. El agua tranquila que brillaba bajo la luz del atardecer y la hierba alta que se mecía suavemente con el viento. Isabel había ido a un pueblo vecino a comprar plantones para su invernadero, dejándonos solos. Sergio trajo consigo una vieja guitarra que había visto muchas veladas. En sus manos se sentó en una gran roca plana junto al agua. Me acomodé cerca, escuchando cómo sus dedos tocaban las cuerdas, produciendo sonidos suaves y melódicos. La melodía era antigua, familiar y acogedora, como si contara una historia que ya conocía antes de escucharla. Empezó a cantar y su voz profunda y un poco ronca tocaba algo dentro de mi corazón. Observé cómo la luna se elevaba lentamente en el cielo, arrojando reflejos plateados sobre la superficie del agua. En esos momentos,
Solo existíamos nosotros y la naturaleza, sin restricciones externas que nos detuvieran. La melodía se desvaneció y nos quedamos en silencio. Me giré hacia él y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros y profundos, reflejando las luces centelleantes de las estrellas. Estábamos muy cerca el uno del otro, tan cerca que podía escuchar su respiración. Esa cercanía era a la vez natural y tensa, y sentí cómo se me cortaba la respiración. ¿Extrañas tu hogar?, me preguntó de repente. Bajé la mirada, pensando en sus palabras. Ya no tanto como antes, respondí mirando mis manos que descansaban sobre mis rodillas. Aquí he empezado a sentir algo diferente, algo real. Se levantó lentamente de la roca y se acercó más. Su sombra me cubrió, y en el aire se percibía algo pesado, algo que palpitaba entre nosotros. Se sentó a mi lado y comprendí que la tensión que había estado creciendo entre nosotros todo este tiempo, finalmente había alcanzado su punto culminante. Sus ojos se quedaron en mi rostro, estudiando cada detalle, y sentí cómo mi corazón latía descontroladamente. «Carmen», dijo, y su voz estaba cargada de emociones, dejándome sin palabras. Sergio extendió su mano lentamente hacia mi rostro, pasó su mano a lo largo de mi mejilla, y sentí un calor que se extendía por todo mi ser, despertando cada célula de mi cuerpo. Era algo extraño y correcto al mismo tiempo, y a la vez, todo en mi mente gritaba que no debía suceder. Sin darme cuenta, me acerqué más a él, y él no se apartó, no rompió esa conexión. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el leve olor a virutas de madera y hierba recién cortada, una fragancia que siempre formaba parte de su presencia. Nos acercamos aún más, y el momento se volvió interminable. Antes de que nuestros labios se encontraran en un beso, ese beso era a la vez apasionado y tembloroso, como una llama que había esperado demasiado tiempo para encenderse. Me olvidé de todo. De los caminos rotos, de las pérdidas, de las dudas. Solo existía el calor, sus manos y la sensación de que todo a nuestro alrededor se detenía. Y sin embargo, incluso en ese torbellino de emociones, sentía dentro de mí una mezcla de placer y miedo. Cuando finalmente nos separamos, vi que él me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban algo profundo y perturbador, pero también honesto y fascinante. Ambos permanecimos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sergio apartó la mirada hacia el río que fluía tranquilamente a nuestro lado, como si buscara una respuesta en sus suaves corrientes. «Esto fue un error», susurró finalmente. Aunque su voz sonaba como si él mismo no creyera en sus propias palabras, yo no sabía qué decir. Mis sentimientos eran igual de contradictorios. Sin embargo, ese momento, ese beso, se había convertido en una línea invisible que habíamos cruzado juntos. Después de ese beso, intentamos convencernos de que solo había sido un momento de debilidad. Sergio se comportaba de forma distante, como si tratara de olvidar que algo había sucedido entre nosotros, pero la realidad de nuestros sentimientos era tan fuerte que ignorarlos se volvió imposible. Nos encontrábamos en toques casuales, en miradas que duraban un poco más de la cuenta, en el silencio tenso que se expandía a nuestro alrededor. Comenzó nuestro romance secreto, uno que, tranquilos del pueblo, aprendimos a esconder. Nuestra fascinación en acciones cotidianas, en largas caminatas hacia el río donde la naturaleza ocultaba nuestros secretos, y en el tiempo compartido en el taller donde encontrábamos momentos para estar más cerca el uno del otro. Esos días estaban impregnados de sensaciones que nunca antes había experimentado. Emoción, temblor y el miedo de ser descubiertos. Cada toque de Sergio era como una explosión dentro de mí. Sus manos, tan fuertes y a la vez tan suaves, me tocaban con cuidado,
como si temieran hacerme daño o romper lo que habíamos creado juntos. Compartíamos secretos, nos reíamos de cosas que solo nosotros comprendíamos. Su voz era mi consuelo, y su presencia llenaba cada habitación con el calor que tanto había anhelado. Sin embargo, cada momento de felicidad estaba teñido de la conciencia de nuestra realidad. Sabía que estábamos rompiendo todos los límites morales, arriesgándonos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestra relación con Isabel, quien no merecía esta traición. A veces, cuando estábamos solos en el taller, me encontraba pensando que ya no había forma de detenernos. Una de esas veces fue especialmente vívida. Estaba sentada en una vieja silla de madera y Sergio estaba frente a mí, observando cómo dibujaba un nuevo boceto. Sentí cómo se inclinaba más cerca y el calor de su cuerpo me envolvió. «Eres hermosa cuando creas», susurró. Desvié la mirada, tratando de no revelar mis sentimientos, pero él ya lo sabía todo. Ambos sabíamos que esas conversaciones, esos toques y esas sonrisas nos conducían más profundamente hacia un territorio prohibido del que no había regreso. Y, aunque escondíamos nuestros sentimientos del mundo, ocultarlos de nosotros mismos era imposible. Un día, Sergio y yo estábamos trabajando en el taller. Los rayos del sol se filtraban a través de la ventana polvorienta, iluminando las pilas de madera y creando sombras doradas. Men estaba mostrando cómo tratar la madera y sus dedos hábiles sostenían las herramientas con una seguridad que siempre me fascinaba. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Y nuevamente, en el aire se formó esa tensión familiar que había comenzado a definir nuestras interacciones. Nuestros rostros estaban muy cerca cuando se giró para decirme algo, pero las palabras nunca salieron. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de lucha interna y ternura, buscando en los míos alguna señal de comprensión. No pude apartar la mirada. Él puso suavemente una mano sobre mi hombro y no lo detuve. Había un acuerdo silencioso entre nosotros, un pacto no verbal que hacía tiempo había dejado de ser un secreto. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo que no podríamos deshacer, pero ni él ni yo éramos capaces de dar marcha atrás. «No deberíamos», susurré. Aunque mi voz traicionó la debilidad que sentía, él se inclinó más cerca y nos besamos nuevamente. Este beso fue intenso, como si solo nos quedara ese instante. Me olvidé de todo, de las normas, del miedo, del mundo que nos rodeaba. Era un deseo ardiente que lo consumía todo y no podía detenerlo. Pero entonces ocurrió lo que ambos temíamos. La puerta del taller se abrió con un leve chirrido. Nos separamos rápidamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharse a kilómetros de distancia. Isabel estaba en el umbral, su rostro congelado en una mezcla de shock y dolor. Sus ojos castaños se llenaron de una tristeza tan desgarradora que sentí que algo dentro de mí se rompía. Isabel no gritó ni hizo ningún gesto dramático. Simplemente se quedó allí mirándonos. Su rostro estaba como petrificado, con una máscara de desilusión que era peor que cualquier grito. «Carmen, Sergio». Su voz era sorprendentemente suave, pero cada palabra me atravesó como un cuchillo afilado de culpa. Nos miró con una comprensión amarga, como si algo en ella siempre hubiera sabido que esto podría pasar. Sergio se puso rígido y su rostro palideció. Ambos permanecimos en un silencio absoluto, incapaces de encontrar palabras para explicar o justificarnos. Isabel no dijo nada más, se dio la vuelta lentamente y se fue dejándonos con la pesada conciencia de lo que acababa de suceder. Sergio bajó la cabeza, luciendo desolado y perdido, como si la luz en sus ojos se hubiera apagado de repente. Yo no sabía qué decir y sentí cómo la desesperación crecía dentro de mí.
Ese momento era uno de esos en los que cualquier palabra parecía insuficiente. Escuchamos el leve sonido de la puerta de la casa cerrándose y comprendimos que Isabel se había retirado al interior. Sabía que debíamos hacer algo, explicar o pedir perdón, pero en ese instante me sentía pequeña, insignificante y desprotegida. Mis piernas casi no respondían cuando finalmente decidí dirigirme hacia la casa. Isabel estaba sentada en la sala, mirando por la ventana como si buscara una respuesta en el tranquilo paisaje exterior. Sus manos descansaban sobre sus rodillas entrelazadas y sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera escapado de ese lugar. Me acerqué con cuidado, temerosa incluso de respirar. Se giró hacia mí y sentí que su mirada me atravesaba, pero en sus ojos no había ira. Lo que vi fue una tristeza profunda que me rompía en 1000 pedazos. Parecía agotada, como si lo que había presenciado fuera solo el clímax de un dolor que llevaba años acumulándose. Sabía que algo no estaba bien, dijo. Su voz sonaba como un lamento suave del viento. Lo sabía, pero no quería creerlo. Se levantó lentamente y cada uno de sus movimientos parecía pesado, como si su cuerpo ya no pudiera sostener esa carga. Se acercó a mí y me miró con una comprensión que me resultaba insoportable. Sus ojos no mostraban solo decepción, sino algo más grande y desgarrador. Carmen, te vi poco a poco revivir en esta casa. Quería que encontraras paz aquí, pero nunca pensé que esa paz se convertiría en mi propio dolor. Sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas y no podía apartar la vista de su rostro. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en lo más profundo de mí, y la culpa se volvió casi tangible. Ella no alzó la voz, no estaba enojada, y eso lo hacía todo aún más doloroso. Cuando Sergio entró en la habitación, Isabel lo miró, y en sus ojos apareció un brillo de despedida. Siempre supe que había cosas que no podía controlar, dijo con su voz temblando pero manteniendo la compostura. Pero esto no lo esperaba. Su voz se quebró, pero siguió intentando mantenerse firme. Isabel lentamente se dio la vuelta y salió, dejándonos en una habitación impregnada de una pesada conciencia y el amargo reconocimiento de lo que habíamos hecho. Me quedé de pie en medio de la habitación, perdida y rota, sin saber cómo recomponerme después de lo que había ocurrido. Las lágrimas corrían por mis mejillas y ni siquiera intenté detenerlas. Sergio se acercó a mí, pero sus pasos eran lentos y vacilantes. Parecía deshecho. «¿Qué hemos hecho?», murmuró, y su voz estaba llena de dolor y confusión, imposible de ocultar. Bajé la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las palabras se atoraban en mi garganta y mis pensamientos eran un caos. Todo lo que sabía era que nunca quise causar daño, pero al mismo tiempo, mis sentimientos por él eran reales, incontrolables y tan profundos que ya no podía negarlos. «No sé qué va a pasar ahora», dije en voz baja, buscando cualquier palabra que pudiera dar sentido al desastre que habíamos creado. No quería esto. Sergio no quería que nadie sufriera. Él dio un paso atrás y se pasó la mano por la cara, luciendo completamente agotado. Parecía haber perdido no solo a Isabel y a mí, sino también una parte de sí mismo. Ambos estábamos atrapados en una situación sin respuestas correctas, y cada paso hacia adelante prometía más dolor. «Isabel no se merece esto», dijo Sergio. «Siempre ha sido quien mantenía este hogar unido, incluso cuando yo...». Ella se interrumpió sin poder continuar. Finalmente levanté la vista y vi en sus ojos una lucha interna profunda. «¿Y ahora qué?», susurré, esperando cualquier respuesta que pudiera darnos una dirección en este caos. Sergio esbozó una sonrisa amarga, como si entendiera lo desesperada que era nuestra situación. Se acercó y tocó suavemente mi rostro.
Su mirada era a la vez tierna y destrozada. «Tenemos que hablar con ella», dijo con una mezcla de determinación y desesperación. «Debemos descubrir cómo seguir adelante con esto». Asentí, aunque no tenía idea de lo que eso significaría para nosotros y nuestro futuro. En ese momento, ambos comprendimos que nuestra historia ya no estaba solo en manos de nuestros sentimientos, sino también en el dolor que habíamos causado a otra persona. Teníamos que aceptar esa realidad y buscar juntos una forma de salir adelante, aunque el camino estuviera lleno de sufrimiento e incertidumbre. Isabel regresó a nosotros la siguiente noche. Estaba de pie junto a la entrada de la sala, y aún en la penumbra, su figura irradiaba una fuerza extraña. Era difícil mirarla a los ojos, pero reuní todo mi valor. Sergio y yo estábamos uno al lado del otro, sosteniéndonos en un frágil equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Isabel se acercó a un sillón y se sentó lentamente, colocando las manos sobre sus rodillas. Guardó un largo silencio, como si estuviera sopesando las palabras que estaba a punto de pronunciar. Apenas podía respirar, sintiendo la tensión en cada músculo de mi cuerpo, pero cuando finalmente habló, su voz fue suave, cargada de una calma que no esperaba. «He pensado mucho en esto», dijo. Mirando al frente, a ella no había rencor ni ira en su voz. Era un dolor profundo pero sereno, un dolor que parecía haberse resignado a la realidad. Alzó la vista hacia nosotros y en sus ojos vi algo más que tristeza. También había comprensión. Era la mirada de alguien que había visto mucho y tal vez comprendía más de lo que podríamos imaginar. Sabía que nuestro matrimonio no era perfecto, continuó. Nos perdimos el uno al otro hace mucho tiempo, y yo tampoco hice nada para recuperar lo que teníamos. Pero eso no hace que esta traición duela menos. Sergio dio un paso hacia adelante, con el rostro lleno de culpa y tristeza. «Isabel, yo...» Ella levantó una mano pidiéndole que se detuviera. «Déjame terminar», dijo con un tono firme pero quebrado. «No puedo decir que los perdono. Eso llevará tiempo, quizás mucho tiempo. Todos debemos encontrar un nuevo camino, aunque sea doloroso». La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Su fuerza y sabiduría me dejaron sin palabras y sentí cómo las lágrimas volvían a brotar en mis ojos. «Todos necesitamos descubrir qué hacer a partir de ahora», dijo con seriedad y resolución. «Pero, por favor, no permitan que este dolor sea en vano. Aprendan de esto, descubran quiénes son realmente y qué quieren de esta vida». Isabel se marchó, dejándonos en esa habitación saturada con la amarga conciencia de lo que habíamos destruido. Sus palabras eran un peso, pero también un inicio. Entendimos que nuestros caminos ahora se separaban, pero también que en esa separación había una oportunidad de... No sabíamos si alguna vez podríamos encontrar la paz, pero teníamos claro que debíamos intentarlo. Teníamos que enfrentar la verdad, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, y buscar ese nuevo comienzo que todos merecíamos.